¿Estás preparado para tu prueba de matemáticas? ¿Matemáticas? ¡Oh no! ¡Olvidé por completo la prueba! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cultura Paranormal. El día de hoy, cálculo de una variable de James Stewart. Tenemos acá la portada de mi libro que puedes ver acá físicamente, Cálculo de una variable, a continuación en los aspectos técnicos. Comenzamos con el primer capítulo donde nos habla de las funciones y los modelos. Cómo es que se comporta un modelo matemático de funciones, valga la redundancia, y los varios tipos de funciones que uno puede manejar. A continuación nos habla sobre qué son los límites y qué son las derivadas, un aspecto de cómo funcionan dentro del mundo las funciones. Para el capítulo tercero nos habla las reglas de derivación y a continuación en el capítulo cuarto la aplicación de lo que es una derivada a través de ejemplos matemáticos. Acá tenemos una imagen que son los varios tipos de funciones que uno puede observar. Esto es del capítulo 1. Tenemos las funciones lineales, cuadráticas, acá al medio tenemos las cúbicas y así sucesivamente. También tenemos algunas logarítmicas y exponenciales. En el capítulo segundo, ¿cierto? Ya estamos hablando acá lo que son el concepto de los límites. En el capítulo tercero, el capítulo segundo sobre qué son los límites. Nos explica cómo es que funciona y cómo es que se calcula un límite a través de esta explicación de que un límite es cuando una función de alguna forma deja de funcionar. Esto es bastante interesante porque yo entendía el límite como un concepto de una especie de un hueco que había dentro de una función. Acá abajo podemos ver varios tipos de funciones. La primera es la clásica que yo al menos había conocido, que es este punto al medio que ustedes ven allí, es porque algo pasa. Algo pasa con la función, hay un hueco allí en esa función lineal porque cuando el x se transforma en algún número específico, en un límite, acá en este tipo de límite la función se rompe. Pero además hay otras formas, por ejemplo acá la que tenemos al medio, que son las exponenciales. Acá tenemos también otra donde da una especie de salto a través del límite, que cuando el x se transforma en un número, no sigue esta correlación lineal, sino que deja un punto en el vacío. Y a continuación, el último ejemplo, que yo lo desconocía totalmente, que son los límites a través de saltos, que da, cuando la x llega a cierto número, da un salto y el valor de y es totalmente distinto al cual debería. Esto es interesante porque cuando uno habla de funciones, está el dominio, el codominio, la preimagen y la imagen. Es decir, cada valor de x nos tiene que dar un valor de y, específicamente así. El problema con los límites es que hay cierto valor de x que hace de que el valor de y sea inalcanzable o de alguna forma no sea lógico o no esté dentro de lo que es una función. A continuación tenemos acá lo que es ciertos límites. Acá podemos ver lo que son las reglas de la derivada. Esto es una derivada clásica. Esta es la fórmula de una derivada, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, tuve que muchas veces tomar algunos apuntes allí. Y esto es importante, como ustedes pueden observar que hay un papel allí. Es porque en los libros de matemáticas, por lo general, cuando uno ya tiene cierta práctica, se suelen saltar ciertos pasos para ahorrar más que nada espacio en lo que son en la cantidad de hojas que va a llevar el libro. Y otra cosa es porque un matemático ya debe tener dominado este tipo de temas. Entonces yo obviamente hice algunos cálculos por allí para poder entender cuál fue el proceso que se hizo para llegar a cierto valor. A continuación tenemos aquí lo que son qué dice la derivada respecto a una función. Bueno, lo que dice la derivada respecto a una función es una especie de cambio. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el cambio y en qué sentido, si es negativo o positivo respecto a lo que es una función cualquiera? Bien, es una especie de medir el comportamiento de algo. Acá adelante, en esta última foto, que son respecto a lo que son en el proceso de derivada, fue bastante la parte ya más compleja del libro porque ya estaba en el capítulo tercero. En esta sección ya tenemos muchos
proceso, entre comillas, a ver cómo decir, teníamos que aplicar la regla de derivación en el capítulo tercero. Entonces era muy importante tener esta hojita, que son las más importantes, que es la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, que son formas para poder solucionar este tipo de cosas. Como ustedes pueden observar allí, a mí simplemente el libro hace los cálculos y yo tenía que ir viendo qué tipo de fórmula iban ocupando. Aquí tengo que hacer un espacio, porque aquí fue lo más difícil de hecho del libro, fue acá, en la regla de la derivación. ¿Por qué? Porque son páginas y páginas y páginas donde no habla sobre la derivación, ciertas formas que se puede escribir una derivada, existen múltiples formas de escribir una derivada, pero además teníamos que ver cómo se aplicaban a través de lo que son cálculos matemáticos y a ir viendo cuál le íbamos a ir ocupando. Esto fue lo más espeso, lo más difícil para mí, porque imagínense estar leyendo a las 3, 4 de la mañana este libro y tratar de entender cada paso ya era un poco complicado, porque al principio no tomé muy bien el hilo hasta que de repente dije, oye, estamos ocupando ciertas reglas que ya nos mencionaron en el capítulo anterior, que están acá, y estas reglas las tenía que tener anotadas. Yo las anoté y se me hizo mucho más fácil poder avanzar a través del libro. Luego tenemos en el capítulo cuarto, como yo les mencioné, lo que son las aplicaciones. Se nos hacían un par de ejercicios y esto fue una parte importante, que son los valores máximos y valores mínimos que puede tener una función. Esto se llama optimización, que es bastante interesante. Yo cuando leí este tema de Woskowski, no sé si recuerdan, Woskowski, álgebra y trigonometría con geometría analítica, hicimos algo muy parecido a esto, pero ocupando otro tipo de modelo, un poco más complicado de hecho, pero el mismo libro lo mencionaba que la mejor forma era a través de derivadas. Obviamente ese libro no nos iniciaba en lo que era la derivada, porque esto era precálculo, y aquí ya con derivada podemos llegar a hacer ciertos cálculos matemáticos mucho más rápido. A continuación, como podemos ver acá, tenemos un ejemplo de una aplicación de derivada, que es el caso de un satélite. Acá teníamos que calcular el momento óptimo, el momento de en qué tiempo es necesario que se ejecute una acción. Para eso se ocupaba este tipo de cálculo. A continuación también tenemos ya la parte final del capítulo cuarto, que es la regla de Hopital, o L'Hopital, que era un francés, un matemático francés, que esto es muy, muy importante, porque aquí ya se trabaja con ciertas derivadas que, digamos que no se pueden calcular de manera tan directa, ocupando lo que son las reglas de derivación, porque existe una indeterminación. Esto tiene que ver, obviamente, con límites, con los límites matemáticos, con ciertas ideas que ya se nos había explicado en el libro. Ya, ¿qué más podemos decir de este libro? Este libro, como yo lo encontré acá, James Stewart, vale 30.000 pesos. Aquí dice que está nuevo, sellado. Este es el valor de este libro. Yo lo encontré a 10.000 pesos, que son unos $15 aproximadamente, bastante barato, prácticamente entre 30 y 10.000 regalados. Es un libro que tiene 8 capítulos, yo estoy hablando de los primeros 4, ya que es lo más sencillo para mí, de momento. Ahora, en el capítulo quinto, empezamos con lo que son las integrales. Yo cuando empecé a estudiar matemáticas, yo les había comentado hace un par de años atrás, que yo empecé primero porque quería saber qué eran las matemáticas, quería entender las matemáticas. Luego dije, quiero entender qué es la PSU de matemáticas. Cuando llegué a la PSU de matemáticas quedé corto y dije, bueno, quiero saber qué son los límites y qué son las derivadas. Allí estudié, como mencioné, un par de casos, unos ejercicios por aquí, por eso se me hizo un poquito más fácil el capítulo que tiene que ver con derivadas y límites, porque eran ideas que yo ya sabía, aunque el libro obviamente lo hace con explicaciones mucho más formales, pero ya dije, quiero llegar hasta las integrales. En el capítulo quinto, hacia adelante, se habla sobre integral y luego otro tipo de cálculos más. Esto es cálculo 1. Este libro me lo vendió un tipo que hacía ingeniería civil. Él me lo vendió, dijo que esto es perfecto para el primer año de este tipo de curso, para sacar la ingeniería. Yo le dije que yo estudiaba simplemente por amor al arte y me lo dejó, como mencioné, a un muy buen precio. Un error que tiene el libro, que es lamentable, un error que tiene este libro, es que
ya, hasta la página 321 está todo bien, pero ya la página 321 hay un error de impresión, lamentablemente hay un error de impresión en donde se repiten las últimas 30 páginas. Y esto es un paso atrás porque nos comemos de alguna forma, por este error de impresión, nos comemos algo importante que es la introducción a lo que son las integrales. Cuando uno termina esta sección del cuarto capítulo, de repente estamos viendo integrales. Yo no entendí el por qué, y revisando ahí en el índice me dice, no, que integrales de las figuras o de la geometría o algo así, pero no encontraba la página. Luego me di cuenta, cuando iba avanzando y luego me di cuenta, dije, esto yo ya lo vi. O sea, y ahí dije, no, están repetidas. Son como 30, 40 páginas más o menos que están repetidas. Respecto a cuántas páginas leí, bueno, son 321 que yo mencioné que he leído. Se puede leer aproximadamente, yo leía unas 10 horas diarias. Es un libro muy fácil de leer, hasta el momento yo lo encontré muy fácil de leer, no me quedé estancado en nada. Algunos que otros procesos matemáticos que tenía que ocupar. Es muy importante que tienes que tener una calculadora graficadora. Hoy en día esto lo tenemos al alcance de las manos gracias a lo que son con los teléfonos celulares. Así que el mismo libro también nos enseña a usar ciertos modelos de calculadora gráfica, pero con el teléfono tú lo puedes hacer y es importante porque así puedes entender cómo es que se figuran ciertos modelos de funciones. ¿Qué más les puedo mencionar del libro? Es muy rápido de leer, exquisito, no tengo ningún drama. Yo lo leí por 2 semanas. La idea esta era terminar este libro en este mes. Yo creo que me va a demorar un mes y tanto, un mes y medio o algo así. Y es por eso que yo quise dividir este libro en las dos partes. En lo que es, digamos, cálculo sobre derivada y límite. Y a continuación lo que son integrales y lo que viene mucho más adelante. Es un muy bonito libro. De momento voy bien, lo recomiendo bastante, está muy entretenido y como ustedes sabrán, yo no soy un matemático ni nada, pero así como con mi poco conocimiento en matemática, yo que fui leyendo, nada que decir, estoy agradecido, estoy contento de este regalo por el precio además y de poder leerlo. Es un libro bastante extenso, como ustedes pueden ver acá, pesa bastante, tiene unos 2 dedos de grosor. Podías leerlo bien rápido, de verdad que se lee bastante rápido si tú vas leyendo unas cuantas páginas diarias. Yo saqué el cálculo y yo estuve leyendo entre 30 a 15 páginas diarias, una cosa así. Trae bastante ejercicio, obviamente yo no hago las partes de ejercicio y ese tipo de cosas, que son ejercicios, te enseña ahí, hace esto otro, para que tú practiques. De momento yo estoy leyéndolo porque quiero entender la temática que estamos hablando acá de cálculo, a lo mejor más adelante, pero no se me hizo tan complicado entenderlo. ¿Qué más les puedo comentar sobre este maravilloso libro? Que es genial, es muy rápido de leer, tiene esa capacidad de que tú puedes avanzar bastante rápido con los temas, ya que las 320 páginas, yo como te menciono, si tú vas leyendo, lees bastante y luego haces un ejercicio y ahí tienes unas cuantas páginas que vas a avanzar de más. En sí, como les comenté, estuve unas 80 horas leyéndolo de manera lineal y nada que decir. Espectacular el libro y lo estamos viendo luego con la segunda parte de Cálculo de una variable de James Stewart. Y ya saben, estuvimos en el canal Cultura Paranormal y hasta la próxima. Chao, 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 chao.